Porque luego se me puede olvidar, ¿no? Buen día, buen día. Buenas tardes. Aquí en México es buen día, son las 8:22. En Querétaro estoy. Hola, desde España. Aquí 8 horas más, pues son las 16:18, creo yo. Bueno, ¿qué tal en Argentina, Marcos? Hola, buenos días a todos. Muy bien, mañana de sol, de domingo, 11:30, así que un gusto de compartir aquí con ustedes. Cada sitio varía un poco los minutos, es un caso curioso. Bueno, y Salva, ¿qué tal? Bueno, pues nada, muy bien aquí también en España, así que nada, habéis madrugado, sobre todo Santiago, ha madrugado más, que así que te hemos sacado de la cama, ¿verdad? Nos hemos adelantado un poco en el tiempo, pero bueno, esto es el entusiasmo que tenemos por Sí, estos sí, sí. encuentros de I Ching. De compartir, ¿no? Entonces, nada, bueno, pues un gusto de veros y nada, pues vamos a charlar sobre este tema que nos propuso José ya hace unas semanas. Así que bueno, José, si quieres hacer de maestro de ceremonias, que eres el organizador. Voy a empezar un poco hasta donde, pues nada, estuve hurgando, ¿no? Mirando unos apuntes, unos archivos en internet y demás, ¿no? Y me llamó la atención uno de ellos, ¿no? Que, bueno, en principio voy a comentar un poquito que lo que más me llamó la atención son las reglas de Nanjing, también llamado MPML, ¿no? O sea que las más antiguas consultas registradas de I Ching se encuentran en el comentario Zuo. En ellas nunca aparecía más que una sola línea móvil. Fue en la década de 1920 cuando un grupo de estudiosos reconstruyó un método que podía dar cuenta de las elecciones, valga la redundancia, ¿no? De la línea móvil por los antiguos adivinadores, ¿no? Esto apareció en internet sobre el año 2001, o sea, ya casi 25 años, ¿no? Y venía en el artículo de Most Probable Moving Line, o sea, la más probable línea móvil. No obstante, también hubo un autor, un libro, Sorrell, el autor, y escribió el I Ching hecho fácil, en el cual pues hablaba del método de 6 monedas con una de ellas pintada, ¿no? Que es la que haría el testigo como la línea que se iba a mover. Entonces se lanzaban esas monedas, la más próxima al lado del consultante sería la más baja, la otra más próxima, pues así, iba hasta subiendo hasta las 6 líneas. La que estuviese marcada, pues esa hacía la línea mutante, ¿no? Y luego también el mismo autor pues habla sobre los dados, 2 de ellos octogonales, en cada uno un trigrama del bagua, y estos 2 dados son octogonales, ¿no? De diverso color, por ejemplo, rojo y azul, representando el trigrama inferior uno de ellos y el superior el otro, según el color, ¿no? El tercer dado es normal, es cúbico, con lo que los números del 1 al 6 pues darían la línea mutante, la línea de cambio, ¿no? Así que, bueno, en una sola tirada, pues estos 3 dados se obtiene el hexagrama con una línea móvil. Pero ahí no acaba el caso, ¿no? De anterior a 1920, según esta información. Luego hay otra serie de formas de bregar con las líneas de cambio, que pueden ser las reglas del maestro Yin, reglas del maestro Chu Si, que he hecho unos apuntitos también. En fin, reglas sobre el libro este de, ¿cómo se llama? El ingeniero, lo tenía aquí puesto, otro ingeniero argentino. Carlos Molinero, ¿no? Exactamente, Carlos Molinero. Carlos, estaba el de Raúl. Sobre la línea de sombra. En fin, hasta ahí ya mis apuntes. Pero tuve tiempo porque he perdido también bastante información al traspasar información de tableta, móvil al ordenador. Increíble. Y como hemos estado en espera mucho tiempo para esta reunión, pues me voy a quedar aquí. Así que vosotros a ver cómo gestionáis las líneas, qué os parece este artículo, estas teorías, en fin. Quien quiera. Salva, Marco. Venga, pues si queréis empiezo yo un poco
con cómo yo lo uso, ¿no? Porque, a ver, aquí los métodos efectivamente son múltiples. De hecho, yo hice también una serie de vídeos ya hace tiempo para hablar de esto porque genera confusión, a todos nos ha generado confusión cuando hemos empezado y al final tienes que tirar por una línea. Yo al principio aprendí la versión más de Alfred Juan, y bueno, no sé si queréis que la comente o luego se comenta. Y bueno, en esta versión la estoy usando durante una serie de años y luego cuando aprendí el modelo de Jing Fan me gustó más. Es muy similar, lo que pasa es que hay una distinción. Bueno, repaso así brevemente, sobre todo porque habrá personas que no sabrán un poco a qué se refiere, ¿no? Este vídeo y cómo va esto de las líneas mutantes de los hexagramas, ¿no? Entonces, bueno, lo digo así un poquito rápido para que veáis un poco la diferencia, que son casi similares. Y en realidad, al final yo elegí la segunda versión, la versión del estilo Jing Fan, porque es la que me aporta más paz. O sea, yo para mí lo más importante, y esto lo digo siempre, es sobre todo la intuición y la, digamos, donde veo más verdad, aunque no me guste, claro. Y para ver más verdad, aunque no te guste, uno necesita de años de relación con el I Ching y sobre todo mucha sinceridad interior, ¿eh? Incluso hay veces que no sale ninguna línea mutante y alguna persona me ha pedido, incluso yo mismo, he leído las líneas, leo todas y hay una con la que resueno, digo, es esta. Y a veces es la más difícil, que dices, joder, podría haber sido la más fácil, ¿no? Pero bueno. Bueno, repaso un poco el método de Alfred Juan, que seguro que vosotros lo conocéis, y el estilo Jing Fan para que veamos un poco esa diferencia. Si no muta ninguna línea, pues ya sabemos que nos quedamos con el hexagrama que ha salido y ahí encontramos el mensaje, dictamen, imagen y ya está. Si muta una, lógicamente leemos una. Este es el modelo ideal, que hay mutación, solo hay una, lo tenemos claro y luego nos vamos al hexagrama derivado. Cuando mutan dos, aquí sí que suelen coincidir los autores, por lo menos que yo he leído, si hay una yin y una yang, se le da preponderancia al yin. Entonces, bueno, aquí yo por lo que he visto hasta ahora siempre han coincidido. El tema es cuando las dos son iguales, o las dos son yin o las dos son yang. Alfred Juan nos dice que nos quedamos con la de abajo y en el estilo de Jing Fan nos quedamos con la de arriba. Y yo cuando usaba el otro método tengo que decir que me quedaba un poco, para mí un poco raro, pero es como todo, ¿eh? Cada cual tendrá su propia versión y a lo mejor hay otras personas que sí que reciben el mensaje a través de ahí, ¿no? Y entonces yo luego cuando descubrí que en el estilo Jing Fan se usa más la de arriba, porque se supone que como estás en mutación, la mutación va hacia adelante, el movimiento va hacia adelante. Entonces, tiene más preponderancia, pero aún así también prudencia. Porque si las dos son importantes o la de abajo para ti es más importante, en mi caso, yo para mí lo más importante es lo que yo siento por encima de la técnica, siempre. Bueno, esa sería un poco la diferencia en cuando salen dos. Cuando hay tres líneas mutantes, nos quedamos con la de en medio. Cuando hay cuatro líneas mutantes ya cambiamos, ya nos vamos a leer las dos que no mutan, que esto suele generar mucha confusión también en las personas, porque me dicen, oye, Salva, es que me han salido cuatro líneas mutantes, pero bueno, el libro dice 6 en el quinto puesto. ¿Y por qué tengo que leer esa si no es móvil? No, claro, pero es una pequeña distinción. Leeríamos esas dos que no mutan. Y lo mismo, aquí también hay una pequeña diferencia. Quiero recordar que Alfred Juan aquí sí que se va a la de arriba y en el estilo Jing Fan se va a la de abajo. Y claro, para mí tiene más lógica el estilo Jing Fan porque estaría, si voy a leer las dos que no mutan, como no hay movimiento, pues me quedo con la de abajo. Como decíamos antes, si hay movimiento, voy hacia adelante. Esta es mi forma de sentir, ¿eh? Que ya os digo que cada cual tendrá la suya. Y bueno, entonces, eso, cuando leo las dos que no mutan, le doy más preponderancia a la de abajo. Si tenemos 5 líneas mutantes, ya sabemos que leemos la única que no muta y cuando están las 6 líneas mutantes, exceptuando del caso del 1 y el 2, que son particulares, tiene una lectura particular, nos iríamos a leer el otro hexagrama, el hexagrama derivado, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, como hay múltiples opciones, yo siempre a las personas les digo que elijan una con la que más resuenan y sobre todo para mí lo importante es no cambiar. O sea, no elegir ahora el estilo de Alfred Juan, si te quedas con ese porque realmente lo sientes, yo estoy convencido que el I Ching te va a devolver siempre el mensaje correcto a través de eso que tú sientes. Y si eliges otra técnica, como hemos visto por ahí, de una técnica pues más matemática, quizás Santiago, que es especialista en matemáticas, pues elige una técnica más matemática porque él lo vive, él sabe de eso, lo siente más que otra persona que no tenemos tanta experiencia, ¿no? Entonces, lo importante es elegir un método y confiar en ello.
pero sobre todo siempre sentido común. Yo cuando leo las líneas, cuando hay una que me suena más, ya lo digo, por ejemplo, si me sale un ejemplo con 3 líneas mutantes y la de más abajo es la que más me resuena, me quedo con esa, para decidir. Pero yo siempre leo todas, aunque tenga alguna un poquito más de prioridad que otra. Entonces, bueno, esta es mi forma de hacerlo y eso, pues el seguir en ese camino, la verdad es que me ha dado siempre buen resultado porque, pues lo que digo, después de los años y de la experiencia, al final lo acabo viendo. Y digo, es que es esto, si es que está claro que me está pasando. Porque también siempre aconsejo que, además de lo que nos cuente el I Ching, oye, uno tiene que mirar por fuera y por dentro. Es decir, ¿realmente esto que me está contando el I Ching habla de mí? Y lo ves claro. O sea, habría veces que ni siquiera necesitaríamos ningún tipo de técnica. Y también alguna vez, como os cuento, que no ha salido ninguna línea mutante. Recuerdo hace poco igual que hablábamos del hexagrama 10 y una persona me dijo, se me queda corto este mensaje. ¿Por qué no leemos las líneas? Y creo que eligió una, dijo, eso es lo que me está pasando, de un conflicto en el trabajo muy complicado. Y la cosa se le ponía dura. Pero dijo, es que es esto lo que está pasando. Entonces, bueno, elegimos una línea después de leer todas y no recuerdo si fue la segunda o la tercera. ¿Por qué? Pues porque la persona lo sintió ahí. Entonces, bueno, pues paso la palabra. Me comentáis cómo lo hacéis vosotros. A ver, Marcos, ¿qué tal? Bien, ahí levanto el micrófono y me quedo con algunas palabras de Salvador para contar la experiencia con esto de las líneas mutantes. Cómo resonamos, ¿no? Y en ese resonar, actuando como intérpretes, va de mano nuestra profesión, ¿no? Como dentro de un rato quizás nos cuente mucho mejor las versiones matemáticas. El caso de las líneas mutantes, ya por sí el devenir del I Ching me retrotrae a los estudios de Heráclito. Heráclito, filósofo griego, sobre el devenir y sobre la particularidad de cómo operábamos cuando estudiábamos en filosofía el acercamiento a los aforismos de Heráclito. No es escalonado, jerárquico, no hay un orden. No se sabe ni siquiera cuáles fueron más antiguos ni más cercanos. Entonces, esos aforismos se los lee por resonancias. Hay conceptos que van apareciendo como ecos y cuyo significado, sentido, va desarmándose en la red de aforismos. Entonces, llevado esto a qué hacemos cuando nos encontramos con una tirada que tiene múltiples opciones. Entonces, va de la mano estos descubrimientos que vos traés, José, con una época también. Estamos en una época de diversidad, multiplicidad y también a regañadientes de modelos jerárquicos. Entonces, en vez de una lectura jerárquica en forma de árbol, ordenada, más a lo confucionista, presentar una lectura por resonancias potentes que de alguna manera estaría de la mano con este potencial que hablaba Salvador recién, de cómo lo sentís. Entonces, si por ejemplo salen más de una línea, pongámosle de 2 a 6, mutantes, operar en la lectura de todos esos, yo lo llamo peldaños, líneas, ¿no? Entre un hexagrama y el otro, y desde ahí construir, junto con quien está consultando, cómo operan las resonancias, cuáles son esos conceptos que lo llevan a imágenes vivenciales, que encuentra una asociación que le está justamente diciendo algo y desde ahí elaborar un campo de sentido. Entonces ya no sería algo lineal, jerárquico, con reglas, sino más a lecturas justamente contemporáneas. A mí me gusta mucho un filósofo francés, Gilles Deleuze. Él habla del rizoma, de una lectura no jerárquica, incluso de los conceptos y de los textos filosóficos. Entonces, nosotros estaríamos viendo cuáles son las líneas de fuerza que estarían llevando el sentido y que sería más sugestivo. Todo esto si nosotros queremos continuar con esa interpretación de varias líneas mutantes. Pero acá yo hago una salvedad. Yo me armé como un esquema. Una posibilidad
es esta de leer, que les propongo, ¿no? Rizomáticamente, en campo de sentidos, por resonancias. Otra posibilidad es pasar directamente al hexagrama mutante. Vos tenés un hexagrama y todas esas líneas te llevan a otro hexagrama mutante. Pero me parece que a nivel psicológico, y esto lo digo habiendo escuchado videos de Salvador, ¿no? Tomando enseñanzas que me quedan de haberlo escuchado, propias interpretaciones, no lo hago responsable. ¿Qué está pasando en el consultante, en su pregunta, cuya respuesta lleva a que sea paradójica, a que sea tensionante, a que sea dispersa? Hay algo en el consultante previo a esa pregunta que lo está llevando a eso que sería como una fuga de energía de alguna manera en varias opciones. Entonces acá cuando digo que me acuerdo de Salvador, es sobre ese estado sobre el cual nosotros hacemos la consulta previo a preguntar y que es un estado más bien meditativo, más bien contemplativo. No es simplemente, bueno, a ver, tengo un problema, lo quiero resolver, tiro las monedas y veo qué me dicen. Sino que yo acá creo que me estoy poniendo viejo con respecto a los rituales. Necesita un ritual la preparación de la tirada de monedas, la consulta al I Ching, darle todo ese nivel ceremonial que creo afina la pregunta y afina el designio en el cual están operando ahí los dioses para que caigan las monedas de tal manera. Y si ese designio, de alguna manera, ese hado, nos está mostrando una variabilidad, es porque la misma pregunta, el mismo consultante, está teniendo esa tensión difusa y creo que a nivel introspectivo precisa más de la calma, retrotraerse, dejar que sedimente, que baje el polvo del agua y bueno, se aclare la situación. Pero bien, esa es una perspectiva que quería compartir. Si quieren un rato, seguimos escuchando a Santiago y le damos otra vuelta. Muy bien. Bueno, Santiago. Ok, muchas gracias por la invitación, muy interesante. Yo quisiera empezar, digamos, de lo más general. Ya ves que empezamos muy rápido, me parece, ¿no? Nos fuimos derecho al fondo, ¿no? Pero me gustaría compartir pantalla estaba yo reflexionando en este tema y me vino a la mente esta obra clásica que seguramente ustedes ya conocen, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla, ¿no? Nada más que lo tengo aquí en libros. Es esta obra, ¿no? ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Sí se ve? Sí, un poquito. Sí se ve, ok. Esta obra es una obra que me gusta mucho para abordar este tema. Es este libro de Eranos, no sé cómo se dice. Es I Ching en el aspecto oracular, ¿no? El libro de los cambios o de las transformaciones. Y bueno, estamos hablando de este texto, ¿no? De esta, no sé si llamarle libro, pero es como un compendio de sabiduría milenario, ¿no? Entonces, digamos, los principales elementos de esta obra, pues son los hexagramas, ¿no? Que se forman con estas combinaciones de líneas enteras y líneas partidas, ¿no? Las líneas enteras son las que conocemos como líneas yang y las líneas partidas como la energía yin o energía yang y energía yin, ¿no? Y se forman trigramas así brevemente, ¿no? Son 3 líneas, por ejemplo aquí, las 3 líneas enteras le llama energía, ¿no? Y las 3 líneas partidas es space, ¿no? Espacio. Y se empiezan a hacer combinaciones, aquí está toda la matriz, ¿no? Son 64 hexagramas los que se forman con esta combinación de trigramas o de líneas enteras o líneas yang y líneas yin, ¿no? Entonces, bueno, y ya siguiendo esta misma línea de esta obra,
aquí nos pone una imagen que me parece muy interesante, ¿no? Que es como un árbol que va formando sus anillos, ¿no? Es un tronco ahí que se ve, una sección transversal, y en el núcleo está el nombre del hexagrama, ¿no? El nombre del hexagrama, y luego va la imagen de la situación, los trigramas, el de abajo y el de arriba, o el interno y el externo, y otros trigramas que se forman ahí, nucleares que le llamamos, ¿no? Y ya luego vienen las líneas de transformación, que son las líneas que componen el hexagrama. Obviamente que le llamamos hexagrama porque son 6 líneas, ¿no? Se cuenta de abajo hacia arriba. Y luego viene el nombre y la imagen del hexagrama potencial, que es el hexagrama que nosotros encontramos haciendo las mutaciones de las líneas. Y después los trigramas del hexagrama potencial. Entonces, esta imagen a mí me parece como, cuando yo vi esta imagen, me resultó así muy, como que sintetizó muchas dudas que yo tenía a lo largo de los años. Y también les quiero compartir una consulta que hice, bueno, ya digamos más, voy a dejar de compartir para compartir la ventana, con un ejemplo específico que yo hice. Esta consulta yo la hice en mayo de 2021, 19 de mayo de 2021, ¿no? Escogí una al azar, ¿no? Aquí lo que yo pudiera compartir es que en mis años de búsqueda y de investigación y de experimentación con el I Ching, que son más de 20 años, 25 años, y habiendo visto también libros, etcétera, me di cuenta que depende mucho, depende de las líneas de transformación, está en función del método que uses para obtener tu hexagrama. Si usas el método de las monedas, en comparación con el método, por ejemplo, de los tallos, o en el caso mío que uso el método de las canicas, que tiene las mismas probabilidades que el método de los tallos. Entonces, las líneas de transformación que a mí me salen con el método de las monedas son más líneas de transformación que si lo hago con el método de las canicas. Y eso queda claro a nivel matemático, porque las monedas, una moneda tiene solo 2 opciones, o te sale cara o te sale águila. Aquí en México le decimos cara o sol, o águila, o 1 y 0, digamos, en términos matemáticos, ¿no? Cara o cruz en España se dice, pero... Cara o cruz, exacto. Entonces, aquí las probabilidades son de un medio, o sea, de 50% te va a salir una o la otra, ¿no? Entonces, esas probabilidades, y si tú tienes 3 monedas, las probabilidades son igual, o por cada moneda te puede salir un estado o el otro. Y en cambio, en el método de las monedas, que es el que yo utilizo, el método de las canicas, ahí son 16 canicas y están clasificadas por color. Por ejemplo, hay una de las 16 que es de un solo color, y aquí yo por eso le pongo roja, ¿no? Así se dan cuenta, la línea que está marcada es la roja. O sea, este hexagrama que yo obtuve me salió canica verde, azul, roja, verde y verde, ¿no? Las verdes son las que tienen más probabilidades de salir, y la roja es la que es más difícil que salga porque es una de 16. ¿Y la amarilla? ¿Había una amarilla, Santiago, también? No, bueno, No, bueno, en este año yo utilizaba ese tipo de colores, pero ya al paso de los años, luego se me pierden las canicas y consigo otras, y entonces cambio los colores, pero lo importante es la proporción. Una debe ser de un solo color, que generalmente elijo que sea roja, porque es como yin, es el yin, es como la sangre, ¿no? Pero ese yin es siempre mutante, la roja, ¿no? La roja sí, la roja es mutante. Cuando elige, las otras yin son 7 canicas, en este caso fueron 7 verdes. Esas son yin, pero sin transformación, o sea, sería el yin joven. El yin viejo es la roja que yo elijo. Y ya luego puede ser azules
y amarillas, son 3 amarillas, y esas son yang mutantes o yang viejo, y las azules son yang pero sin transformación. Entonces, lo que he descubierto es que cuando utilizas el método de las monedas, te van a salir más transformaciones, más líneas de transformación, porque las probabilidades de las monedas no reflejan las probabilidades del método más antiguo, digamos, el método de las varas, que es el método equivalente al método de las canicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta consulta que yo hice el 19 de mayo de 2021, mi pregunta fue si seguir invirtiendo en esta BOO, el hexagrama que obtengo mediante el método de las canicas es el 46 con una línea de transformación, contando de abajo hacia arriba, ¿no? Es en el cuarto nivel. Entonces, esa muta se vuelve yang y entonces se obtiene el hexagrama potencial que se le llama, ¿no? Entonces, aquí yo lo que yo hago es que, primero que nada, como dice la imagen del tronco, ¿no? El nombre es muy importante del hexagrama principal, en este caso ascender, y la imagen, ¿no? La imagen nos dice muy claramente, y de hecho yo descubrí a través de esta consulta que tenía yo un error en estas transacciones que hago. Tenía un error fundamental en uno de los números, me había equivocado. Y el hexagrama te dice, o sea, me había equivocado en uno de los números a la hora de agregar aquí le llamamos cuenta clave, no sé cómo le llamen en sus países. Son muchos números, como 16 números, que es donde tú haces las transacciones bancarias. A la hora que yo puse mi cuenta clave, no me di cuenta que puse mal un número. Entonces, el hexagrama me dice, corrige, hay un error y corrige. Ese es el hexagrama 46, ¿no? Entonces, impresionante porque yo no me había percatado de ese error y entonces me puse a revisar todo detalladamente y descubrí el error por el hexagrama 46. Entonces, muchas veces el I Ching te va a dar información que tú no percibes conscientemente, pero está, en mi punto de vista, incluida en el núcleo, en el nombre y en la imagen del hexagrama principal. Antes de irte a las líneas, es importante, desde mi punto, desde mi experiencia, abordar el hexagrama como más, digamos, orgánicamente. Así fue como evolucionó el I Ching. Empezó con el nombre principal del hexagrama, ¿no? Y si quieren, seguimos luego viendo lo de las probabilidades, ¿no? Matemáticas. Solamente una preguntilla al respecto, ¿no? Hay usando ese método de las canicas, solo puede aparecer una línea roja que representaría el Jing mutante. Exacto. Es muy difícil, ¿no? Porque solo hay una. Es muy difícil que te salga porque es una de 16, una de 16 que equivale a 4 de 64. Aquí usas las fracciones 1 entre 16 y lo multiplicas por 4 a numerador y denominador, te va a dar 4 de 64, que son las varas que en el método clásico, el método de las varitas, de las varas de Millenrama. Entonces, una de 16 es muy difícil que te salga, y es que esa es la forma de moverse del Jing. El Jing es muy estático. El Jing es algo como la tierra, o es como el hielo, ¿no? Que no es fácil que se deshaga, ¿no? Es algo muy estático. Entonces, el Jing es una estructura, por ejemplo, ¿no? Es correcto, sí. Estoy entendiendo. Sí, entonces voy a dejar de compartir. Muy bien. Esa sería si gustan, les cedo la palabra, ¿no? Si no, aquí me quedo hablando las 2 horas. No hay problemas. Sí. Si alguien quiere comentar algo al respecto, pues... Hombre, a mí me parece interesante, ¿no? Porque se contemplan estos extremos, ¿no? Si se basa en la Millenrama esa, la puntuación que se le da a ese Jing menos frecuente,
Supongo que también al máximo, el azul sería, por ejemplo, el 7, ¿no? Equivaldría a 7 puntos, la máxima. O sea, 7 canicas, ¿no? Haría una que era Ajá. 7. O sea, es una canica de un solo Un color. solo color, sí. Que se Son le puede tres, asignar cualquier, sí, o sea, pues, cualquier color. pues cualquier color, digamos roja, ¿no? Y luego las otras son tres, porque va 1, 3, 5 y 7, ¿no? 3 son de otro color. Por ejemplo, yo elijo amarillas, 3 amarillas. Ese es el Yan que muta. Y luego son 5, por ejemplo, azules. Ese Yan también es Yan, pero esas no mutan. Es Yan joven. Y luego 7 que son Jin, pero sin mutación. Entonces esas las revuelves en un recipiente y aquí le llamamos canicas, no sé cómo le llamen ustedes, son esferitas de Canicas vidrio, igual, canicas, bolas, sí, canicas, sí. sí, con las que uno jugaba, ¿no? De niño, así. Entonces esas se revuelven y ya yo uso un cubito así y que no se vea, entonces eliges al azar, ¿no? Sí. Y esas deben ser del mismo tamaño, porque si una es más grande, inconscientemente a lo mejor la eliges, ¿no? O te das cuenta que es la más grande. Deben ser del mismo diámetro, ¿no? Bueno, si tenéis alguna pregunta, Salvador o Marcos, respecto a esto, alguna reflexión o algo, pues de momento. Sí, mira, una pregunta, ya que tenemos a Santiago y así hablando de posibilidades, a mí también me gusta usar a veces mazos de cartas, ¿vale? Tengo por ahí varios, no tengo muchos, creo que solo tengo 3, sí, solo tengo 3 mazos de cartas. Generalmente lo uso más como estudio, pero hay veces que también lo uso en un sentido oracular o lo uso con personas. Entonces, a ver si tú sabes un poco cuál sería la mejor opción. Hay mazos de cartas que no vienen con comodines. Los comodines serían como que no hay mutación. Entonces, ¿qué haces? Sacas una carta y sacas la otra y ves. La primera sería el hexagrama principal y la segunda sería el derivado y entre medias vas a ver las líneas que han mutado, con lo cual ahí ya te dice directamente las líneas que son diferentes. Ahí están las mutaciones. Entonces, hay mazos de cartas que no tienen líneas de mutación. ¿Yo qué hago con esos mazos? Cojo la primera carta, la saco y luego la vuelvo a meter porque existe la posibilidad de que no haya mutación si vuelve a salir la misma, que a veces pasa. Y luego he visto que en otros mazos vienen, por ejemplo, 4 cartas en blanco, que serían como los comodines. ¿Qué quiere decir eso? Sacas la primera y luego sacas una segunda y si la segunda es una en blanco, pues del mismo modo, tampoco hay mutación. Y luego he visto otras que tienen 2 cartas en blanco. No sé si tú, Santiago, sabrías decirnos cuál sería un poco la mejor opción a nivel de probabilidad. Decir, oye, pues un mazo de cartas, si lo vas a usar así en un sentido oracular, pues estaría bien que tuviera igual 8 o 5, no lo sé, porque yo ahí ya con los números ya me pierdo. Entonces, bueno, yo si el mazo de cartas viene con 4, lo uso como viene. Pero bueno, no sé si hay una versión que quizá fuera más, o probabilísticamente mejor, ¿no? O matemáticamente mejor. Sí, sería ver cuántas cartas son y cuántas mutan y hacer los cálculos. Porque yo también lo había visto antes estaba yo explorando la posibilidad de ver los hexagramas. En matemáticas se les llama vectores, ¿no? Un vector de 6 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el hexagrama 24 que tiene una línea yang abajo y luego son todos yin, 5 líneas yin. Entonces, yo decía, bueno, este es como el 1 y luego el yang equivale a 1 y los yin a 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Entonces ya tenías ahí un vector, o sea, un vector pero de 6 dimensiones, ¿no? Porque nosotros vivimos en el espacio de 3 dimensiones, si le agregas el tiempo, así como decía Einstein, entonces ya son tal vez 4 dimensiones, ¿no? Él lo veía así. Y para nosotros es muy difícil, siempre vemos el tiempo como que lineal, ¿no? Pero el espacio-tiempo podría ser el espacio de dimensión 4. Dimensión 2 es, por ejemplo, un plano, ¿no? O sea, un plano, como una hoja, tiene 2 dimensiones, o sea, largo y ancho, ¿no? Y así, entonces, el espacio, un hexagrama, yo pensé que podría ser un vector de 6 dimensiones. Entonces, si es correcto, estuve buscando cuál sería la base de ese espacio vectorial de 6 dimensiones.
pero así es que es correcto esa hipótesis. Por eso el I Ching nos puede predecir el futuro o cosas que nosotros no vemos, porque nosotros estamos atrapados en a lo más 4 dimensiones, si es que estamos muy iluminados, ¿no? Con el tiempo, pero el I Ching vive en 6 dimensiones, ¿no? Entonces, por eso le podemos preguntar cosas que nosotros decimos, eso, ¿cómo será este futuro? ¿Cómo será este otro futuro, no? Entonces, el I Ching te puede ayudar porque es un objeto de 6 dimensiones, ¿no? Es como cuando tú ves en el plano a una hormiguita que va caminando por esa hoja y tú ves desde arriba, desde las 3 dimensiones, que a lo mejor allá adelante hay fuego, o adelante hay agua y se va a ahogar, o más adelante está un depredador que se lo va a comer, ¿no? La hormiguita, ¿no? Tú la ves en el plano, la hormiguita no ve porque va solamente viendo el plano, ¿no? Sí, de hecho, Santiago, perdona, sí. Quiero decir que el I Ching contempla eso del cielo anterior, que sería antes de la creación, el no tiempo, ¿no? Exacto. Y primero hay un no tiempo, y luego se llega hacia el micro, ¿no? Hacia el espacio donde está el ser humano. Y entre medios pues está la respuesta oracular, ¿no? Que te da el camino de en medio, ¿no? Para acercarte hacia ese yo mejor, superior, o el mejor consejo que te puede dar en ese momento, ¿no? Así que es interesante eso del concepto del tiempo, ¿no? De otra forma, no el tiempo tan como lo entendemos aquí, ¿no? Marcos, vi que quería decirnos algo. Que, bueno, esto qué interesante. Estamos reflexionando, entiendo yo, sobre energías. Y justamente, ¿no? ¿Dónde ponemos las energías? Porque, a ver, una cosa es cómo poner la energía en el vivir cotidiano. Otra cosa es usar las cartas para ver hacia dónde van las energías de la vida y justamente cómo obrar ante ellas, ¿no? Siempre con una moral elevada, un espíritu elevado. Y entiendo, ¿no? Como estos hexagramas serían como símbolos, fenomenologías, arquetipos para entender realidades, ¿no? Y que hoy en día, gracias a la ciencia, estudios físicos, de alguna manera están dando de dar cuenta a eso de cómo operan distintas realidades, como decía recién Santiago, en distintas dimensiones. Entonces, el I Ching, con materiales muy rudimentarios, sin embargo, ofrecían versiones de caminos posibles a transitar energéticamente. Es decir, es propicio que sigas por ahí, cuidado si vas por allá, siempre atendiendo a tu obrar. Y de esta charla, algo que quería aportar en términos de sentido, me llama mucho la atención cómo opera la mutación en 3 cuestiones. El libro mismo está en mutación. Hay versiones, hay interpretaciones de esas versiones, constantemente van apareciendo textos perdidos, digo constantemente, no todos los días, pero han aparecido. Las versiones, hace poco me enteré de una emperatriz que encontraron en jarrones y que es muy distinta. Entonces vamos encontrando que el texto está mutando. Mutan los métodos. Acá estamos, yo el de las canicas que nos contó Santiago lo desconocí absolutamente. Me fascinó esto último que dijo del yin más estanco, algo a tener en cuenta, muy interesante. Entonces vemos que los métodos también están en mutación, igual que la realidad que nos ofrece la lectura del I Ching a nivel oracular. Y ahí, cuando José nos invitó a esta exposición de cómo trabajamos con líneas mutantes, lo primero que se me vino a la cabeza, más allá de la cantidad de líneas, es retrotraerte a las lecturas que vas haciendo a lo largo de tu vida. Entonces, yo ahí tengo anotadas, me obligó a buscar, así como buscó Santiago, yo busqué lecturas de hace 10, 15 años atrás, cuando emprendía viajes, estudios, y me llamó la atención algo. Habían hexagramas
que aparecían varias veces. Y justo cuando José me invita, me escribe una practicante y me dice, Marcos, otra vez me salió el poder de lo grande, Tai Chun creo que es. Ya habíamos hablado el año pasado y en 2 tiradas le salió otra vez el mismo hexagrama. Entonces cuando José me propone esto, yo le dije, creo que lo comenté en el foro, me recuerda al viejo juego hindú de escaleras y serpientes. Nosotros el juego de escaleras y serpientes, que es tirar el dado y avanzar, por ejemplo, por casilleros, por turnos, del 1 al 64, pongámosle, para hacer como el I Ching, vas transitando, pero cada tanto te encontrás con un escalón donde hay una escalera y te puede hacer subir más rápido. Pero también hay serpientes que te hacen descender. Bueno, una vez di con un tablero donde cada uno de esos casilleros donde vas cayendo tiene un sentido. El primero es deseo, el último es iluminación. Y entonces vos tenés que ir anotando por qué casillero vas pasando. Curiosamente, se va a dar muchas veces que caigas en tales casilleros y vuelvas para atrás. Entonces eso te va llevando a una reflexión sobre por qué caigo en esos casilleros. Entonces, es interesante explorar las líneas mutantes. Vemos que es como, yo lo veo como un sumidero, o sea que todas las energías se están yendo por rendijas. Sin embargo, el caudal energético es uno y del otro lado la energía sigue siendo una. Entonces, más allá de estas capas de sentido que podemos encontrar en el libro, en los métodos, en la consulta, me parece interesante ver también lo longitudinal, los patrones de la consulta. Y otra vez acá voy a la resonancia. Una consulta es poderosa y longitudinalmente se conecta también con tus otras consultas. Entonces, la resonancia no está solamente en las líneas mutantes que me puedo ofrecer, la situación del momento, sino también vivencialmente cómo fui transitando por el I Ching a lo largo de la historia personal. Y ahí ver también qué patrones operan. Pero, bueno, se va haciendo múltiple. Y ese era el aporte que quería compartir con ustedes a partir de los comentarios. Muy bien. Yo quería comentar algo sobre esto que dice Marcos, que es verdad, es muy interesante ver cómo esos patrones repetitivos, que cada uno tenemos los nuestros, porque tenemos también nuestras grabaciones, por decirlo de alguna manera, además de nuestro temperamento. Entonces se juntan ahí una serie de cosas que hacen que se nos repita muchas veces un hexagrama y haya otros que a mí personalmente no me han salido en consulta. O sea, a lo mejor han salido cuando he acompañado a alguien, pero a mí no me han salido y llevo ya tiradas unas pocas, ¿no? Porque, bueno, y entre consulta, de cartas y tal y de estudio, y eso es cómo resuena eso, a veces como un mismo hexagrama nos da respuesta a múltiples cosas, Y eso también está bien. Por ejemplo, hacer un ejercicio de hilar las distintas consultas que, por ejemplo, uno haya hecho durante un tiempo, en 3 meses, 6 meses, 1 año, y ver si tienen algún tipo de relación. ¿Vale? Esto es una cosa que se me está ocurriendo ahora, que yo no he hecho, pero lo digo para apuntármelo y por si hay alguien más que quiera acompañar. Creo que puede ser muy interesante a raíz de lo que acaba de comentarnos Marcos, ¿no? Porque es cierto, hay algunas cosas, sobre todo esto a nivel psicológico también se estudia mucho, ¿no? Esos patrones profundos y que uno los trabaja, a veces los trabaja en terapia, los trabaja en unas prácticas particulares. Vas como superando etapas, pero a la vuelta del tiempo de nuevo vuelves otra vez a caer como en ese tablero que decía de las serpientes y escaleras, ¿no? Vuelves a caer otra vez y dices, ¿pero qué ha pasado si yo pensé que esto lo tenía superado? Bueno, yo siempre creo que sí superaste una parte, pero ahora digamos que tu ser más profundo, por llamarlo de alguna manera, o el inconsciente, como queráis entenderlo, de nuevo, o la vida, te vuelve a poner a prueba con eso porque tienes que superar
otra fase más con respecto de ese patrón, ¿no? Y dices, jolín, otra vez se vuelve a repetir esto. Yo pensé que ya lo había pasado. Y en esto, pues eso, cayendo con lo que decía Marcos, es verdad que el I Ching nos vuelve a avisar de esto y te vuelve a salir otra vez el 26, el 25, el 27. O sea, yo hay algunos que tengo por ahí como muy repetidos y hay otros que me encantaría que salieran y no salen. Pero bueno, entonces me ha parecido muy interesante esto y me apunto por si alguien más quiere acompañar y lo comentamos más adelante, el ver durante una época, decir, oye, ¿cuántas veces se nos ha repetido algo? Y eso y observar, decir, este patrón que tiene que ver conmigo, con mi vida, con mi familia, con mis experiencias, dónde estoy, ¿no? Y eso porque, claro, al final el I Ching nos responde a nuestro sentir o nuestra vibración o nuestra resonancia. Y hay veces que preguntes lo que preguntes, te sale otra vez lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que hay algo interno que todavía no estás viendo y el I Ching te vuelve a mostrar, decir, mira por aquí. Porque yo recuerdo igual, en una ocasión que fui a hacer una consulta a esto que se llaman los registros acásicos. No sé si conocéis un poco. Bueno, me lo ha hecho una amiga, compañera. Curiosamente ella no sabía nada del I Ching y ella decía, yo veo 6 líneas. Y yo digo, ¿cómo es posible que se vean ahí? Y ella me dijo una cosa muy interesante. Dice, sí, básicamente me da igual que hagas una pregunta o no. Dice, porque en la respuesta van a estar todas tus preguntas, por decirlo de alguna manera, o solamente hay una única pregunta. Y es verdad, a veces hay un resonar tan fuerte con respecto de algo, con lo que tú eres en este momento en la vida, que solo hay una respuesta. Y esa respuesta te vale para tus relaciones, para tus negocios, para tu vida espiritual, para tu salud, porque todo está interrelacionado. Al final no te puedes separar. Hay veces que sí que podemos hacer una pregunta como muy puntual de algo que, bueno, que quizás no está tan engarzado con todas las demás cosas de la vida, pero por regla general todo está interrelacionado, ¿no? Y sobre todo los temas profundos, ¿no? Desde tu salud, tus experiencias, tus amigos, todo eso es tan profundo y está tan conectado que una respuesta la vas a ver en tu vida personal, en tu vida de pareja, en tu vida de trabajo. De hecho, igual muchas veces se ve cuando yo hago consultas más psicoterapéuticas, hay una cosa que se llama el desplazamiento del conflicto. A veces uno, digamos, que no se atreve a tener el conflicto en casa y lo desplaza al trabajo. Y yo lo veo mucho. Digo, cuando tú tienes... O sea, es muy difícil que en tu casa haya mucha armonía y luego en el trabajo haya mucha desarmonía. Es muy difícil. O sea, sobre todo si es una cuestión de tiempo. No quiere decir un evento eventual, o puntual, que tienes un conflicto con un compañero, con el jefe o con los empleados o con lo que sea. Eso es humano y nos pasa a todos. Pero hay veces que hay un desplazamiento de esa energía. Tú en casa no te atreves por una cuestión de patrones y de creencias también. Y dices, yo es que con mi mujer no lo puedo enfrentar. Yo esto lo he visto mucho en los hombres. Los hombres nos dan pánico por regla general las mujeres. Tienen mucha más fuerza que nosotros. De ahí lo que decía Santiago del yin, ¿no? Esa importancia que tiene el yin y que tienen en esta técnica también el yin tiene todavía más preponderancia y más fuerza que el yang. Entonces, claro, cuando yo no me puedo vivir el conflicto aquí, esta frustración no la puedo expresar, ¿a dónde me la llevo? A otro entorno. A otro entorno donde yo sí me sienta con una cierta potencia. Y esto es muy interesante de ver. Por eso nos puede volver a salir un hexagrama conflictivo en cosas en las cuales dices, pero si yo esto no lo pregunto porque sienta un conflicto, pero internamente sí lo tienes. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Bueno, Sí. Santiago, nos faltó saber qué método, cómo gestionar las líneas de cambio, en tu caso. Sí, bueno, como decíamos de las energías, ¿no? Sí, es muy interesante, por ejemplo, es verdad, queremos que esperamos o estamos confiados que el yin más estable, que por ejemplo lo vemos en las estructuras de nuestras viviendas, ¿no? O las estructuras de nuestro ADN o la estructura de nuestros huesos, no se fracturen, ¿no? Porque eso nos metería en problemas o estaríamos en una adversidad, ¿no? Como dice el I Ching. Entonces, el yin sí puede ser muy sólido, muy estable, aunque a lo largo del tiempo, ya hablando de años, de décadas, sí va a haber un movimiento, aunque sea lento, pero lo habrá, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que
nuestro sistema óseo se regenera cada tantos días, ¿no? Nuestros huesos no son los mismos de hace 6 meses, ¿no? Van cambiando, aunque nosotros no nos damos cuenta porque es un mecanismo muy sofisticado y muy preciso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la energía yang, si ustedes ven el hexagrama, voy a compartir pantalla, si me permiten, en el hexagrama 1, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo el hexagrama 1, en esta versión en español, ¿no? Que también es de la misma escuela de Eranos, ¿no? Aquí son los libros que más digamos, son los que primero consulto, ¿no? Porque sí veo varios, pero este de Alfred Juan también me gusta mucho, sobre todo que hizo la traducción al español esta Carmen, ¿no? Entonces, aquí este es el hexagrama 1, y digamos, este es un estudio sobre el hexagrama 1, se puede considerar como un estudio completo sobre la energía yang, sobre la fuerza, sobre la energía, como por ejemplo la energía que vemos en el Sol, ¿no? En nuestra estrella, y y van a ver que en la número 1, por ejemplo, te dice que es un momento que todavía esa energía del dragón está sumergida, ¿no? Todavía no se puede aprovechar, como que todavía está como que en reposo, ¿no? Está naciendo de alguna manera, ¿no? Y ya luego la segunda línea, ya esa energía del dragón ya puede salir hacia los labrantíos, dice, ¿no? Y habla de cosechas, ¿no? De visualizar a la gran persona, pero luego en la tercera se ve que ya menciona la palabra adversidad, ¿no? Esa energía ya encontró una cierta adversidad, aunque no cometió errores, dice, o errores mínimos, esa fuerza que tiene lo llevó a esa adversidad. Y así va evolucionando en el cuarto piso, digamos, ya esa energía, perdón, esa energía está como ha subido tanto que ya llega como a un abismo, digamos, ¿no? Está en lo alto y a punto de iniciar imaginen que está como en lo alto de una montaña, algo así, ¿no? Y ya después puede volar este dragón, ¿no? En el quinto lugar, en la quinta posición, el dragón ya vuela y genera una gran creatividad, ¿no? Pero hasta cuando llega al siguiente nivel, que es el nivel 6, ya es un dragón que su energía ya ha estado sobrepasada, digamos, ¿no? Ya se habla de una inflexibilidad, ¿no? Un dragón inflexible, que a lo mejor está muy seguro de sí mismo, ¿no? Y eso le trae arrepentimientos, ¿no? Ahora, si ustedes ven esta energía yang, va a atravesar todos los 64 hexagramas y van a ver que por ejemplo, en la línea número 3 de muchos hexagramas, no todos, pero varios hexagramas, caen en adversidad, ¿no? Por ejemplo, un caso extremo sería el 62. No sé si me da tiempo ponerlo por aquí. Miren, vamos a buscar el 62. Este es el 44, aquí el 50 y aquí el 50 55. El 62 es uno de los hexagramas que resulta, bueno, en mi punto de vista, es un hexagrama difícil a veces digamos, de entender y de seguir, ¿no? De actuar conforme, como dice la tradición, ¿no? Ser el Chun Tzu del 62, yo creo que para algunos no ha sido tan fácil. Y precisamente en la línea número 3, ¿qué es lo que le sucede, no? Ahí en la línea número 3,
nos vamos a dar cuenta, aquí está, ¿no? El pequeño exceso, el 62, ¿no? Y y en la línea número 3, ¿qué le pasa? Aquí nos habla incluso de, en la tercera línea, ¿no? Dice, ningún lugar excediendo, defendiéndolo, adherir, quizá matarlo, ¿no? Peligro. Entonces, en esta línea, hay un peligro que normalmente se ha interpretado como un peligro, de muerte, ¿no? O sea, es una situación en la que probablemente el consultante sufre daños muy graves o incluso la muerte, ¿no? La muerte de esta dimensión, digamos, ¿no? Entonces, entendiéndolo así, yo veo que el I Ching es muy terrenal, ¿no? Es como un manual para vivir esta vida que nos tocó vivir. Probablemente si tú lo comprendes en esta dimensión, esa sabiduría te la llevas en el siguiente estadio de evolución y ya la vas a aplicar en otro cosmos, no sé, en otra dimensión, a lo mejor en la siguiente dimensión, que a lo mejor es la quinta dimensión, y así vas evolucionando, ¿no? Probablemente así, a esas conclusiones a veces he llegado, ¿no? Como que el I Ching es un manual para manejar tu energía en este mundo difícil, complejo, y si aprendes algunas lecciones, esas lecciones ya son tuyas, se meten en tu espíritu, las absorbes, no sé, y ya luego en el siguiente nivel vas por otras lecciones, ¿no? Probablemente te salga mucho un hexagrama y probablemente no lo entiendes en toda tu vida, ¿no? O tal vez sí, y ya pasas a la siguiente lección. Entonces el I Ching te permite eso, si te vuelves un estudioso disciplinado de los hexagramas, yo creo que vas a empezar a ver que te van cambiando, ¿no? Pero ciertamente, como el I Ching es milenario, tiene tal vez más de 5,000 años de que se ha ido descubriendo, un hexagrama, yo lo visualizo como un cúmulo de décadas o cientos de años de experiencia en un hexagrama. Entonces, que tú logres apreciar, entender, comprender, analizar y ser creativo en ese hexagrama, requiere mucha concentración, ¿no? Es como un teorema de matemáticas, ¿no? Que tú puedas entender bien lo que está sucediendo ahí, requiere como que mucha concentración, ¿no? Sí, Santiago. Bueno, yo te pregunté en concreto que cómo operabas cuando te salían 2, 3, 4 líneas de cambio, ¿no? Has comentado eso que también es muy interesante, pero ya no quise interrumpirte, ¿no? Bueno, cuando me salen 2 o 3 líneas de cambio, lo que hago es mutar cada una y busco el hexagrama que se deriva de esa única mutación. Esa única. Exacto, y luego muto las que sigue y busco el hexagrama y la tercera igual. Y al último el hexagrama cuando mutan todas simultáneamente. Entonces, exacto, y entonces así voy encontrando un panorama un poco más detallado de cómo esa energía se está moviendo. Pero siempre le doy prioridad al hexagrama principal, como decíamos, el núcleo, el nombre, y cuando obtengo esas respuestas, que ya no es muy común, casi por lo general me da 1 o 2 líneas máximo de cambio. Sin embargo, sí me sucede, ¿no? Cuando hago consultas para más tiempo, por ejemplo, de 1 año, sí me salen 2 o 3 líneas de cambio y eso es lo que hago, ¿no? Y reviso ese hexagrama a lo largo del año y voy tratando de comprender los hexagramas intermedios, digamos, ¿no? A veces, sí. Que cuando sea más compleja la pregunta en el tiempo, en relación al tiempo que necesitas, te salgan más mutaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, porque o a veces la circunstancia o el proyecto en que a veces hago esa consulta es muy complejo, donde intervienen muchas voluntades y hay muchas cosas ocultas o cosas que todavía no conozco porque voy llegando. También me han salido muchas líneas de cambio, entonces yo como que me alarmo, ¿no? Digo, ay, esto está difícil, ¿no? Tiene muchos cambios y a lo mejor estoy muy, muy atento porque sé que esa situación
está en ebullición, ¿no? Hay Mucho movimiento. mucho movimiento. Sí. Muy bien. Pues nada, ¿alguien quiere comentar algo o decir algo más al respecto o algo ya de vosotros? Por ejemplo, Marcos. Sí, esto que decía ¿Qué proyecto estás? Si quieres decir un poco cuál es tu web para que te conozcan, ¿no? Los que escuchan el programa. Bien, me quedo con esto último que decía Santiago, muy interesante, de apreciar lo histórico también que tiene en sí cada hexagrama, cada línea, cada lectura. Justamente en estos días yo estuve estudiando chamanismo y no por algo en términos de disciplina, sino para encontrar puntos en contacto, ver que el taoísmo en sus orígenes es chamánico, ver que todas las culturas tienen de alguna manera una forma de entender a la realidad distinta a cómo hoy nos encontramos con una realidad de vorágines, de mucha información, sin ese lazo entre información e información. Entonces, el chamán era aquel que operaba en otra realidad, en un estado de trance, en un estado donde podía establecer los lazos en cosas que aparecían como diferentes, heterogéneas, y que justamente por no estar enlazadas te enferman, te debilitan y te llevan a la consulta del chamán. Entonces, el I Ching también opera de alguna manera con todas estas capas de sentido y que cada hexagrama, cada línea, también abre lazos con los cuales nosotros podemos tejer y entender nuestra realidad con la fuerza, como dijo Santiago, de ese primer hexagrama que es el cielo, entender cómo está también fuerte energéticamente en cada uno de todos los hexagramas esa energía de cielo. Y lo de los patrones es por donde nosotros estamos transitando. Entonces, es normal que nos encontremos siempre con estos desafíos, estos estancamientos, estas superaciones que necesitamos. Valoro un montón el I Ching, por un lado, como libro de sabiduría. Acá que me invita José, comparto lo que hago a diario. Todos los días yo envío un mensaje de sabiduría tomado del I Ching. Lo estoy leyendo ya hace 2 años como libro línea por línea. Actualmente estamos transitando la línea 41, el hexagrama 41, mermar, la línea número 5 cayó hoy. Y día a día yo voy mandando un mensaje masticado, si se quiere, pasado por mi interpretación a partir de la lectura de Wilhelm y compartido de alguna manera ameno con personas en mayoría que conozco, que son practicantes de Tai Chi, de Qigong, y gente que se va sumando. Este grupo que participa José también, cada que toma una pausa. Mañana leemos el 6º peldaño de Mermar, del hexagrama 41, y pasado es un día abierto de foro para que el que quiera interpretar, contar qué le pasó en esta semana, se sienta libre de poder decir cómo vivió este hexagrama. Lo interesante es que toda la semana yo me encuentro con estas personas y en esta semana me han dicho, yo he ido a una clase y una señora me dijo, no pude mermar, esta semana no pude mermar, no pude bajar, lo iracundo me sube y tengo que aprender a aplacarlo. Entonces, me interesan mucho las consultas, pero como algo estructural, o sea, yo entiendo que la consulta, justamente si presenta muchas líneas mutantes, es porque todavía precisa internamente bajar, precisa ese momento de aplacar. Me gusta mucho una frase que leí hace poco de Carlos Castaneda, donde dice, vos tenés un montón de caminos para tomar en la vida. Todos los caminos son válidos, le dice Matus a Castaneda, pero solamente uno es el camino a seguir. El camino que lleva corazón. El camino con corazón. Si vos seguís
tu camino con corazón. Entonces, es esta resonancia que nos da la lectura del oráculo. Si vos le ponés corazón, tu interpretación siempre va a estar bien y alineada con el cielo. Así que quienes quieran contactarme, me encuentran generalmente en Instagram como Tai Chi Vida y bueno, y en las redes compartiendo otras actividades como esta. Muchas gracias, José, por esta invitación y qué grato compartir experiencias con colegas de distintas latitudes, conociéndolo hoy a Santiago y nuevamente conversando con Salvador, que siempre es un gusto escucharlos. Un gusto escucharte también, Marcos, por primera vez en un encuentro de esto. Así que muchas gracias. Bueno, Salvador Salvador Fernández sí tiene un canal de YouTube, ¿no? Muy visitado y de muy buena calidad. Se llama I Ching y Autoconocimiento, ¿verdad? Sí, así es. Sí, para mí un poco, bueno, pues retomando un poco las palabras que habéis dicho, claro, para mí el I Ching es, bueno, como se dice el Tao, es un camino de retorno. Nos enseña desde lo más básico, ¿no? Desde lo más material, desde lo más tangible, nos enseña a vivirnos en esto material y a profundizar también en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. Por lo menos yo así lo siento. Para mí es una vía de autoconocimiento. Lo he contado varias veces, ¿no? Yo empecé a entender el I Ching cuando me di cuenta de que me hablaba a mí. Habla cualquiera que lo esté leyendo, no es que me hable a mí. Entonces, cuando me he dado cuenta de que mis problemas estaban ahí, de que mis soluciones estaban ahí, de que mis pasiones estaban ahí, ¿no? Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, siempre digo que pongo un ojo dentro y un ojo fuera. A veces no puedes mirar adentro porque tu sensibilidad te lo impide, pero pues puedes mirar por fuera, ¿no? Como se suele decir, si no sabes lo que estás sembrando, date cuenta de lo que estás recogiendo. Eso también es algo que el I Ching nos viene, ¿no? a mostrar, ¿no? O nos ayuda, ¿no? Para conocernos mejor. Entonces, eso para mí es una vía de autoconocimiento. Creo que es lo más importante que podemos hacer en esta vida es autoconocernos, porque eso nos va a llevar a una vida más pacífica, más benéfica, más amorosa, con las dificultades, pero sobrellevando, ¿no? Y bueno, a mí, por ejemplo, el I Ching en los momentos difíciles de mi vida, que no han sido pocos, siempre me ha ayudado, ¿no? Me ayuda a verme. No es que me ayude a veces ni siquiera a calmarme, sino me ayuda a ver más verdad. Y la verdad a veces duele y a veces es fantástica, ¿no? Pero me ayuda. Lo importante de la verdad es que ese es el camino, como decíais antes, el que tienes que coger, el del corazón, ¿verdad? A veces, ¿cuál es el camino del corazón? A veces es que te lo van a partir. Pero yo he venido a jugar. O sea, yo ahora ya sé que he venido a jugar, he venido a arriesgarme. Y es así, y prefiero que me partan el corazón viviendo antes que no vivir, estar ahí recogido como en un cofre. Y bueno, y el I Ching, yo lo leo y veo mis pasiones, veo mis, bueno, pues digamos que mis atributos más positivos o más bellos y veo mis dificultades. Entonces, para mí es eso, es ayuda de ir, por eso tenemos esas 6 líneas que se construyen de abajo arriba. Claro, vamos de lo más material, de lo más concreto, hacia lo más elevado. Y bueno, y es eso como esa escalera que vamos ahí trepando. Entonces, bueno, pues invito a todas las personas que lo miren desde este punto de vista, date cuenta de que esas palabras, estás tú ahí, ¿no? Mira adentro, mira afuera y nada, péleate con el I Ching, enamórate del I Ching, conversa con el I Ching, pero para mí es como un buen amigo. Es que para mí es mi amigo, lo tengo ahí constantemente. Siempre está, todos los días lo tengo presente, aunque no lo lea, pero siempre está presente desde hace ya bastantes años, por lo que sea. Siempre hay algo que me recuerda al I Ching. Creo que no hay un solo día de mi vida que no me acuerde de él. Y bueno, entonces, bueno, siempre como eso, como aprendiz de ese buen amigo, ese amigo que va por delante de nosotros. Antes decía Santiago, ese que ve por encima, pues ese es nuestro buen amigo, ¿no? Que ve un poco por encima de nosotros. Y bueno, pues nada, pues hay que... El que me quiera encontrar, estoy ahí en ese canal, en I Ching Autoconocimiento, que dejen sus mensajes, me contesto preguntas a todas las que puedo, bueno, básicamente a todas, aunque tarde un poco. Y bueno, ahí seguiremos haciendo camino, seguiremos haciendo encuentros, espero que nos volvamos a ver, seguro que sí.
y bueno, tengo todavía muchas cosas en la cabeza para hacer este canal y para hablar de muchos temas que bueno, además con vosotros que sois expertos es mucho más fácil, así me ayudáis un poco. Pues un gusto, vosotros un gusto conocer a Santiago y nada, pues os mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Sí. Bueno, Santiago, ¿tienes alguna web, algún canal, algún sitio donde puedan Sí, conocerte a alguien un poquito más? fíjense que yo hice unas 9 grabaciones, son 9 nada más, por cuestiones de tiempo no he hecho más, pero los invito, lo encuentran como I Ching en español, está en Spotify o en la de Apple, ¿no? El podcast se llama I Ching en español, les envío el enlace por el grupo de WhatsApp y yo lo que hice ahí fue leer algunos textos clásicos, por ejemplo, la segunda grabación es todo el prólogo de Wilhelm, de Carl Jung, el que hizo Carl Jung para la obra de I Ching de Wilhelm. Ya ven que es un poco denso, un poco pesado, ¿no? Y a veces uno lo lee y hasta te da sueño, no terminas, o lees 2 páginas y luego pasan los días y no lo terminas. Entonces, yo lo que hice fue leerlo de principio a fin y así digo, bueno, pues ya las personas que a lo mejor pasaron por lo que yo, de que era muy difícil de leer, ahora puedes leerlo y a lo mejor vas manejando o estás lavando los trastos, qué sé yo, ¿no? Pero ya, y yo mismo me lo pongo, anoche de hecho, lo puse para refrescar la memoria, ¿no? Entonces son 9 lecciones donde yo no doy mi opinión de nada, simplemente leo los prólogos de algunos textos que son un poco difíciles de leer, ¿no? Pero que ahí está mucha de la sabiduría que nos han entregado los maestros anteriores, como Carl Jung, ¿no? Esa escritura que él hizo, como él mismo lo dice, tenía más de 80 años cuando hizo el prólogo, ¿no? Entonces, ya era un viejo lobo de mar, ¿no? Claramente. Entonces, él ahí incluso narra cómo consulta el I Ching y qué método utiliza para hacer ese prólogo, ¿no? Entonces, es una sugerencia y me resonó mucho lo que comentaba Marcos sobre el chamanismo. Aquí en México, afortunadamente, tenemos una tradición milenaria. Para las personas que están comenzando con el I Ching, yo les recomendaría lo que comentaba Marcos, hacer una lectura diaria del I Ching y línea por línea, aunque no te salga ninguna línea, leer todas las líneas, principalmente el nombre del hexagrama, y ver varias versiones de las clásicas, digamos, las que no tienen interpretaciones exageradas, ¿no? Sino solo lo que viene en el texto. Hacer tu propio I Ching, porque luego uno cuando inicia es muy dado a buscar en internet a ver qué dicen sobre esto, qué dicen sobre aquello, y de repente estás confundido totalmente, ¿no? Entonces mejor enfocarse en lo denso, en lo poquito, y llevar un registro como en una agenda que te permita ver, como decíamos, que, este hexagrama me volvió a salir hace un mes, ¿no? Este hexagrama me salió la semana pasada, pero ahora me salió esta otra línea y así, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta cómo evoluciona. Esa es una muy buena, a mí me sirvió muchísimo, lo llevé por años, actualmente todavía, pero ya no lo hago diario. Ahora hablando del chamanismo, hace unos 2 años, me empecé a experimentar con hongos, con la psilocibina, ¿no? Espero no nos bloquee aquí. Entonces, eso me permitió ver los hexagramas o experimentarlos de una manera totalmente revolucionaria, ¿no? Ese se los recomiendo mucho, claro, con sus precauciones y todo, pero eso te permite ahora sí que ver las energías como son en realidad, ¿no? Por ejemplo, el hexagrama 1, ¿no? Entonces, esas son mis sugerencias finales y me dio muchísimo gusto compartir. Espero que en el futuro volvamos a encontrarnos así a través del internet. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Bueno, yo por último quería también seguir un poco con la línea esta que hemos tocado del chamanismo, ¿no? Cuando nos metemos en el I Ching y vemos que hay muchos autores, muchas formas, muchos métodos, ¿no?
debemos de ir pues confiados, ¿no? Si tenemos una duda, algo que realmente queremos saber o queremos alguna solución, algún tipo de luz o lo que sea. Me acuerdo de esta frase que le dijo don Juan a Carlos Castaneda, ¿no? Cuando estaba en un momento 4, ¿no? Como el tonto o el aprendiz, que le dijo, un guerrero no cree, un guerrero tiene que creer. Y entonces esa es una de las frases emblemáticas dentro del panorama Carlos Castaneda, ¿no? Sí. Así que pues nada, amigos, muchísimas gracias por este rato, desde México, Argentina, Madrid y tal, y espero que los amantes del I Ching pues disfruten de este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Hasta siempre. Hasta otra. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos cuando queráis. Por aquí estaremos. Un saludo a todos. Un saludo. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Voy a detener la grabación.